¿Qué tal? Buenas noches. Y a partir de esta emisión hemos decidido cambiar un poco la tónica de Colores Primarios. Vamos a empezar una serie de debates sobre algunos temas no necesariamente de coyuntura, no necesariamente de la semana, de lo que habitualmente tratamos en Colores Primarios, sino temas que, bueno, seguramente van a ir acaparando la escena política, podríamos decir, en los próximos meses. Hoy, para empezar, hemos decidido tratar la cuestión de la reforma constitucional, un tema que, bueno, ya en alguna medida va saliendo, han aparecido artículos, han aparecido opiniones, es un tema que siempre está. Sabemos que, bueno, la presidenta Cristina Kirchner ya no tiene la posibilidad de presentarse a un nuevo mandato, solo sería posible a través de una reforma constitucional, pero bueno, los que hablan a favor de una reforma no solamente hablan de la posibilidad de una nueva elección presidencial, sino también de otros argumentos. De eso vamos a hablar hoy. Para eso hemos invitado a dos diputados, Carlos Raimundi, de kirchnerista, de Nuevo Encuentro, quien ya ha escrito artículos a favor de la reforma constitucional, y a Roy Cortina, que socialista, perteneciente al FAP, donde, bueno, el socialismo, por lo menos Hermes Vina, ya ha hablado en contra de la reforma, aunque en un momento antes de la elección de octubre había dicho que, bueno, según qué tipo de reforma, eso motivó algún debate. Bueno, vamos a hablar también de eso con él. Así que les propongo ir a la pausa y ya nos metemos en el debate por la reforma constitucional. Pyme Nación es la tarjeta del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y los mejores beneficios. Pyme Nación, un crédito flexible. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrales. Muy bien, el debate por la reforma constitucional, que seguramente va a acaparar la escena argentina en los próximos meses. Vamos a ir adelantándolo acá en Colores Primarios. Carlos Raimundi, vos habías sacado algunos artículos, he leído de opinión en algunos diarios, a favor de la reforma constitucional. Te pido acá en unos minutos si nos podés detallar algunos de los argumentos que planteás. Bueno, yo creo que hay momentos, hay etapas históricas que son de corte con lo anterior, con varias décadas anteriores. La Argentina está viviendo una etapa de cambios de paradigmas fuertes, la recuperación del Estado, regresar de aquella tremenda despolitización que tuvo la sociedad en los 90. Hay una crisis mundial que pone en tela de juicio las instituciones tradicionales más fuertes del capitalismo, y hay alternativas, las instituciones de la economía social y solidaria que se han practicado, las empresas recuperadas, los microcréditos, los fondos de desarrollo local, los presupuestos participativos. Digamos, hay muchas novedades en la escena política. Hay un gobierno que yo creo que ha hecho un corte en ese sentido con el pasado de las últimas 3-4 décadas en la Argentina, y yo creo que cuando hay etapas así, históricamente, además me tomo de momentos históricos de la Argentina, ¿no? La formación del Estado Nacional, el primer peronismo, es decir, cuando se sale de décadas en un sentido y se toma otro sentido, eso yo creo que justifica un clima de consolidar algunos de los nuevos derechos, de los nuevos campos que aborda la política, darles rango constitucional a algunas leyes. Y yo lo veo desde ese sentido. Si eso
derivara también en una discusión sobre la prórroga o no del mandato de la presidenta, yo no tengo ningún problema en discutirlo. No lo doy como un debate cerrado, pero así como lo doy por cerrado, no quiero que me lo cierren otros. No quiero que me lo cierren diciendo no, porque la alternancia, porque la perpetuación. Yo quiero discutir eso también en términos de legitimidad, en términos de democracia, quiero discutirlo. Roy Cortina, ¿por qué no? Ahí no escuchábamos un argumento de por qué sí una reforma, ¿por qué no una reforma? Porque, a ver, en primer lugar, yo he escuchado con atención lo que plantea Carlos y creo que el análisis es inverso. Lo que yo veo es que la intencionalidad de una reforma de la Constitución hoy en la Argentina pasa por la imposibilidad que hoy tiene la presidenta de reelegir y no la discusión de temas de fondo o de contenido como empezó presentando Raimundi, ¿no? Un cambio de época, que también hay que discutir si es un cambio de época. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es cumplirla, la Constitución. Hoy hay una acumulación. A ver, la Argentina tuvo tres momentos, tuvo 1853 y tuvo 7 reformas. 3 reformas que fueron prácticamente de corrección de la de 1853, no más de 10, 15, 20 años después. Hubo 3 reformas que fueron en gobiernos de facto. Paradójicamente, en la de 1972 se tomaron muchas cuestiones. De la de 1972 se tomaron muchas cuestiones que se aplicaron en el 94. Nosotros tuvimos 3 momentos históricos, ya que Raimundi habló. La de 1853, la de 1949 y la de 1994. Y todas expresaron efectivamente momentos históricos. Lo que yo difiero con Raimundi es que este sea un momento histórico que esté a la altura de las circunstancias de lo que fueron 50 años de guerra civil y de formación del país, la irrupción de una nueva clase social en la Argentina, como fue la de 1949, y la de 1994, que fue la reforma de la modernización de la Argentina, producto de un pacto político que escondía atrás la reelección de Menem. Si vos ves, tenés acumuladas cosas de la de 1853, de la de 1994 y la de 1949, que es la Constitución de los Derechos Sociales, que no se cumplen. Entonces, como dice Lorenzetti, primero preocupémonos, no necesitamos nuevas reformas, lo que necesitamos es cumplir con los derechos que ya hay, que no se cumplen de la del 94. Escuchame, lo que se votó ayer es un retroceso de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿para qué hacemos la reforma de 1994, donde se plantea la autonomía de la ciudad y acabamos de hacer retroceder la autonomía de la ciudad con lo que votamos ayer, por ejemplo? Estás hablando de la sesión en el Congreso. Sí, la sesión del Congreso, en donde se le quitan los fondos de los depósitos judiciales a la ciudad de Buenos Aires y se lo transfieren al Banco de la Nación. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque no es el tema del... Le hago una pregunta a cada uno para seguir con el debate. Raimundi, planteabas que, bueno, un cambio de época donde hay nuevos derechos, nuevas conquistas sociales. Si esos derechos, esas conquistas ya se consiguieron, ¿por qué sería necesario plantearlo en una reforma constitucional, una nueva constitución? Es buena la pregunta. Primero porque el rango, la jerarquía de un derecho constitucional es superior, es más sólido, es más difícil de revertir que la categoría de un decreto o de una ley o de una resolución. Porque la Constitución plantea grandes conceptos, grandes ejes. Eso creo que es fundamental. Pero yo entiendo que hay partes no cumplidas de las distintas constituciones. Y seguirá, porque las constituciones son marcos de referencia fuerte y es probable que sigan algunas de ellas sin cumplirse. Lo importante es crear un clima de debate, es crear un clima constituyente, un clima de inaugurar una nueva etapa. Yo creo que ha habido cambios fuertes. Es decir, si yo veo que nosotros venimos de la década de los 70 de un poder militar muy fuerte, que se llevó todo lo que se llevó en términos de derechos civiles, de vidas, de todo eso. Una etapa de los 80 de leyes de impunidad, una etapa de los 90 de indulto y de congelamiento de ese tema, a abrir las compuertas de los juicios por la verdad, la memoria. Digo, me parece que hay un cambio fuerte. Si nosotros venimos de una etapa de relaciones carnales
y pasamos a una etapa de UNASUR, de ALCA, yo creo que ahí hay cambio fuerte. La recuperación del Estado, decir, YPF vuelve a ser nuestra, se toma la decisión soberana de decir, el Estado recupera la capacidad de emitir moneda, son símbolos que me parece que están marcando un cambio. Pero permitime cerrar con esto, Fernando. Yo creo que lo que está en disputa, lo más fuerte de todo el cambio de época, no es un listado de medidas, es una disputa de hegemonía cultural. Mirá, en la nueva sede que tiene las Facultades Sociales, acá en la UBA, en la calle Santiago del Estero, hay un panel con las tapas emblemáticas de Clarín. Y ahí vos tenés que la dictadura el primer día era un nuevo gobierno, el segundo día era reconocida por los Estados Unidos y el tercer día el Fondo Monetario le daba un crédito. Es decir, ahí te marcaba el triángulo de poder, poder militar, Departamento de Estado, Fondo Monetario, el triángulo de poder, que nos iba a gobernar durante 30 años. Entonces, digo, cuando uno quiere salir de eso y dice, ya no son ellos los que me van a moldear la manera de pensar, sino que hay un pueblo que está disputando eso, no ganó la batalla, pero está disputando esa batalla, a mí me parece que es un suficiente cambio de época como para que justifique plasmar en derechos esos cambios. Una pregunta, planteabas que bueno, no se cumplieron con los distintos textos que ha tenido la Constitución, y por ahí no sucede justamente que no se cumplen porque no se terminan de adecuar a las circunstancias que se están viviendo, que por eso es lo que sucede, porque nos cuesta mucho reformar la Constitución. ¿No te parece que se está cumpliendo con el artículo 14 bis? Cuando vos todavía, después de 9 años de crecimiento económico, el más extenso que ha tenido la historia del país, todavía en la Argentina la mitad de los asalariados cobran menos de 4.000 pesos. Y yo tengo que escuchar a Axel Kicillof dándonos clases de keynesianismo, mientras está rodeado en un gobierno de funcionarios que votaron la privatización de YPF y la privatización de las jubilaciones. Un gobierno que invierte la ecuación de solidaridad de un sistema de reparto y de jubilaciones públicas, en donde la solidaridad siempre es que vos estás trabajando y aportando en este momento y muchos jubilados están cobrando su jubilación en el entendimiento de que vos en el futuro vas a ser jubilados y los que hoy no trabajan van a aportar para vos. Y esa ecuación hoy se invierte y son los jubilados los que tienen que ser solidarios con las cuentas deficitarias de la nación y de la deuda que tiene que pagar a costa de que el 76% de los jubilados cobren 1.900 pesos. Y para eso hay que reformar la Constitución. Lo que hay que hacer es crear un clima distinto que no parte de reformar la Constitución, para lo que todo el mundo sabe. Yo respeto mucho a Raimundi porque además sé que es un abogado muy bien formado, aparte en una de las universidades más prestigiosas públicas de la Argentina. No estaría a la altura de él en materia de constitucionalismo, pero acá todo el mundo sabe, hasta un chico de 10 años sabe que se quiere reformar la Constitución para posibilitarle a Cristina la reelección. Y pienso que un cambio cultural, ya que hablamos de hegemonía, mucho más trascendente, es que si se construye un proyecto político como el kirchnerismo, o como el de una derecha democrática, como puede ser el PRO, o el del Frente Amplio Progresista, pueda continuar en el poder si lo vota la gente, porque es una construcción política colectiva, no porque depende de la continuidad de una persona. El gran debate de la democracia argentina pasa por eso, con lo cual yo creo que modificar la Constitución, básicamente para permitir la reelección de Cristina, es un gran retroceso institucional que va a fragmentar al país y solo nos va a traer retrocesos políticos, institucionales y económicos. Después podemos discutir qué se ha avanzado y qué no se ha avanzado con este gobierno. Yo pienso que en democracia es difícil ver las cosas en blanco y negro. Nosotros somos una oposición constructiva, propositiva, no tenemos afiladas las cuerdas vocales para decir a todo que no. Hacemos un balance y nos parece que hay más oscuros que claros, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que hay temas más importantes para resolver que tratar de meter el presupuesto participativo o nuevos derechos en la Constitución Nacional, cuando no se puede cumplir con que se trate el presupuesto en el Congreso de la Nación como se debe. Ahora vamos a ir a la cuestión de la reelección presidencial. Les propongo tenemos unos pequeños audios audiovisuales de tanto Hermes Wiener como Martín Sabater, son los líderes de los respectivos
fuerzas políticas que pertenecen, Cortina y Raimundi, hablando justamente de la reforma constitucional. Vamos a ver a Hermes Wiener. ¿Va a apoyar o no la reforma? No, mire, nosotros lo que vamos a estar muy decididos en contra de la reelección, que es uno de los principios de la Constitución de 1853 que impartió Alberdi, ¿no? Así que tenemos absolutamente definido que eso no lo vamos a aprobar, como nunca apoyamos las reelecciones, ni utilizamos tampoco los mandatos para buscar la reelección. Además, creo que la renovación es tan importante. Fíjese que en las provincias que tienen reelección indefinida no son las mejores provincias. Son provincias gobernadas por amigos, familiares, y se van haciendo una estructura que verdaderamente es altamente nociva para la democracia. Escuchábamos a Hermes Wiener, básicamente hablando de la cuestión de la reelección. Yo recuerdo, bueno, ahora después vamos a volver. En algún momento él había planteado antes de la elección de octubre que estaba a favor de una reforma, pero siempre y cuando planteara un sistema parlamentario, que es algo que viene proponiendo siempre el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, que genera mucha cuestión. Ninguno de ustedes hablaron del sistema parlamentario, pero ahora lo vamos a hablar. Vamos a ver también a Martín Sabatella, que decía sobre la reforma constitucional. El debate sobre la reforma constitucional me parece que es sumamente rico y sumamente necesario, y por eso digo yo que creo que no es bueno que nosotros adelantemos posición o sentemos posición, digo, más allá de la opinión que va a tener cada uno, en relación a la reelección o no, porque en definitiva lo que hacemos es limitar el debate constitucional al lugar donde la quiere poner el poder para mantener esta Constitución que les garantiza ciertas cosas. Bueno, ahí ya Sabatella planteaba alguna respuesta sobre el tema de la reelección presidencial. Ahora vamos a ir al tema de la reelección. Les quería plantear el tema del sistema parlamentario, que es lo que está ahí un poquito en discusión. Lo plantea Zaffaroni y dice que sería una solución para Argentina. Una respuesta cortita a propósito de esto, de la posibilidad de un sistema parlamentario en Argentina. Y es una posibilidad. Mira, a fines del año pasado, vos sabés que Ernesto Laclau, que es otro intelectual que habla del populismo en sentido positivo en esta etapa de América Latina, dice que hay que respetar los liderazgos fuertes y intermediarlos lo menos posible, digamos, con la voluntad del pueblo. Eso sería liderazgo presidencialista. Zaffaroni te plantea hay que equilibrar el poder con un sistema parlamentario, en la figura de un primer ministro. Pues es que el año pasado tuvimos oportunidad de conversar los tres y se pusieron de acuerdo en 5 minutos, en 10 minutos. Sí, hay compatibilidad en el sentido de lo que dice Zaffaroni es que el sistema parlamentario, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, elimina o disminuye el valor de los grandes liderazgos. En definitiva, los países que tienen sistema parlamentario tienen grandes líderes políticos. El problema es que a veces cuando no hay liderazgos fuertes, el sistema te da un equilibrio institucional que te permite sortearlo y no convertir la falta de liderazgo en una crisis política. Así que yo no tengo ningún problema en discutir eso y después hablemos un poquito de la reelección también. Sí, ahora hablamos de la reelección. Cortina, sobre el sistema volviendo un poco a lo anterior, claro, cuando Wiener planteó en su momento, yo recuerdo en la campaña electoral, fue una chicana que le hicieron otros sectores de la oposición que competían con él, y él, bueno, se estaba despegando. Claro, Carrió llegó a decir que era cómplice del gobierno. No, lo que pasa es que le sacaron de contexto. Wiener lo que planteó es que los socialistas históricamente siempre hemos planteado que el presidencialismo es una especie de hijo que quedó no reconocido de la monarquía, ¿no? Una monarquía atenuada. Y nosotros los socialistas siempre hemos pensado que el verdadero poder del pueblo es el Parlamento. Por lo tanto, siempre, históricamente, en la socialdemocracia, siempre ha habido un pensamiento de que es mejor el sistema parlamentario, sobre todo porque ayuda a consolidar a los partidos políticos, siempre entendiendo que la política es una construcción colectiva más allá de los liderazgos fuertes. Lo que pasa es que eso se desvirtuó en el uso, vuelvo al principio, de que, bueno, en realidad no estamos discutiendo un sistema parlamentario, sino que estamos discutiendo nuevamente a ver cómo se reforma la Constitución para ver cómo puede continuar Cristina. Y tal es así que los propios kirchneristas, muchos lo han reconocido, han dicho, no, ni siquiera queremos discutir sistema parlamentario, lo que queremos es reformar la Constitución, y por supuesto no lo dicen brutalmente en el periodismo, aunque algunos sí,
El problema es cómo podemos conseguir que Cristina sea 4 u 8, no sé cuánto tiempo más presidenta. Aquella frase de Diana Conti y Cristina. De Diana Conti, exacto. Cristina Eterna, que ha quedado ya registrada. Bueno, vamos a ir al tema de la reelección presidencial. Ahí Sabatella decía, no tenemos que circunscribir la reforma constitucional. Estamos de acuerdo, no circunscribamos la reforma constitucional, pero sí va a ser la gran discusión. Seguro. Aparte vamos a decir que el kirchnerismo por sí solo no va a tener los 2/3 del Congreso que se necesitan para reformar la Constitución, sino que van a necesitar el apoyo de alguna fuerza política. Será el FAP, será el radicalismo, y alguna fuerza política opositora va a necesitar. La reelección presidencial, ¿por qué? Bueno, esperemos hacer igual una muy buena elección parlamentaria en el año 2013, no solo para tener mayorías para la reforma, sino para no repetir la historia del Grupo A, cuando se perdió la del 2009. Pero, mira, Fernando, yo lo que no quiero es que los que me marquen la cancha sean los que han tenido el poder y nos han marcado la cancha históricamente. Y entonces crean un clima en la opinión pública de escandalización porque hay mandatos largos en la política. Porque yo creo que la mesa, así simbólicamente, la mesa del poder, en la mesa del poder la política ocupa nada más que una silla. Las otras sillas son de las grandes corporaciones, de medios, la cúpula de la iglesia, la embajada americana, las que deciden las cosas que pasan en un país, son ellos, y la verdad ellos no se renuevan en absoluto. Al contrario, lo que ellos necesitan es que la política rote cada poquito tiempo para que esa silla sea la más débil posible. Cuando la silla de la política es la única que tienen los sectores populares, porque los sectores populares no tienen, ninguno de esos otros grupos lo representan. Lo representa si es que hay política popular. Cuando estaba Menem era uno más de los otros, digamos. Pero ahora, desde el año 2003 hasta ahora, no es así. Puede haber errores, puede haber problemas, no digo que esté todo bien, digo que cuando se sienta la política ahí, se sienta a interpelar al poder, no se sienta a preguntarle dónde firma. Entonces, ahora, si se reforma la Constitución, se reforma para todos, ¿no? Para una presidenta o para... Por supuesto, se reforma para todos. Además yo te diría, en última instancia, si no, el pueblo no quiere volverla a votar a la presidenta, a esta o a cualquier otro, no lo va a votar por más que haya o no haya reelección. Lo que digo es, a mí no van a ser ellos los que históricamente bancaron proscripciones de los partidos mayoritarios, bombardeos, genocidio y todo eso, los que me van a decir a mí cuál es la calidad institucional y cuáles son los límites que hay que poner. No, los límites ellos lo ponen y se lo transmiten a la gente para poderse perpetuar en esa mesa del poder donde históricamente han mandado ellos. Eso nos queda poquito tiempo. Roy Cortina, sobre la reelección presidencial. Ahí Wiener decía algo, ¿no? Porque no, estaban en contra. Cuando Raimundo habla de ellos, bueno, yo puedo coincidir, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos ellos, somos el Frente Amplio Progresista y yo suscribo mucho lo que planteó Wiener recién en este corto que pasaron. Las reelecciones en las provincias, por ejemplo, han demostrado que no han sido una salida. Por ejemplo, la reelección indefinida de los Gioja ha hecho que los Gioja negocien con ellos, por ejemplo la Barrick Gold, ¿sí? O que en su momento Néstor Kirchner haya negociado en la Argentina con Mañeto. O sea, a ver, la reelección no garantiza una pelea contra el ellos, ¿sí? Acá hay dos agendas pendientes en la Argentina, que es achicar la brecha de desigualdad, que no se ha achicado del 2002 a la fecha, entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay entre un 22 y un 25% argentino en un país que le da de comer de vuelta a 300, 400 millones de personas en el mundo y que tiene un 25% de personas pasando hambre, ¿sí? En donde uno tiene que soportar, en la era de Internet, entrar al INDEC y que el INDEC te diga que un jubilado puede comer con 180 pesos al mes, o sea, 6 pesos al día, menos de lo que te cuesta a vos, a Raimundo y a mí, un café en un bar. Estas son las preocupaciones de la Argentina. Y para eso hay que, más que estar preocupado en la reelección de la actual presidenta, hay que hacer una gran convocatoria, una gran concertación para articular intereses de los sectores que están más, digamos, desprotegidos en la Argentina, los sectores medios y los sectores fundamentalmente más bajos de la Argentina, para resolver el problema de la desigualdad en la Argentina. Y para eso hay que hacer una gran convocatoria, sin sectarismo, no binaria, no blanco y negro, no viendo amigo, enemigo, y se van a poder identificar claramente a ellos. Y vamos a ver
cuántos ellos hay amigos en el actual gobierno nacional y cuántos no. Pero parece que es una gran convocatoria para resolver el gran problema de Argentina, discutir el desarrollo social y humano y no solamente el crecimiento como se discute en este gobierno. Eso para mí no es un cambio de época, eso es todavía rémora del consenso de Washington. Estar preocupado por el crecimiento. Cuando yo veo a Moreno, a Kicillof diciendo busquen precios, me hace acordar a Cavallo en la década del 90. Vayan al mercado central a buscar los productos más baratos, después de 9 años de crecimiento. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, creo que el tema es amplísimo y sobre todo por donde estuvieron ustedes, da para muchísimo. Yo creo que no coincido, hay que hacer otro programa para hablar de la pobreza, de la jubilación, hagamos otro programa. ¿no? Del INDEC. Yo tengo una mirada completamente distinta, solo lo enuncio para que no quede como que uno convalida con el silencio lo que escucha. Está claro que somos de fuerzas políticas distintas. Muy bien, Raimundo y Cortina, gracias por estar aquí, pero ¿cómo? Este debate seguramente seguirá y seguramente reeditaremos esta mesa ya más en concreto sobre los puntos que se están discutiendo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.